El distrito del Rímac, conocido en el virreinato peruano como el barrio de San Lázaro o Bajo el Puente, guarda en su interior verdaderas obras de arte arquitectónico que reflejan la época dorada de la ciudad de los Reyes. Un ejemplo de ello es la Quinta Presa, inmueble de estilo rococó. Sobre sus orígenes, cuenta la historia que a fines del siglo XVIII, don Pedro José Carrillo de Albornoz heredó de doña Isabel de la Presa Carrillo de Albornoz un molino conocido como el Molino de Presa. En este lugar mandó a edificar una hermosa casa de recreo que fue llamada la Quinta Presa. Luego, en el periodo republicano, ha sido sede de la antigua Guardia Republicana, del Museo Virreinato y finalmente en 1992 fue centro de la Escuela Taller de Lima. Actualmente, este edificio se encuentra a cargo del Ministerio de Cultura. La plazuela del edificio, conocida como la Plazuela Presa, se ubica en el desarrollo del Jirón Chira, en la intersección con el pasaje Presa, circundado por un complejo policial, cuartel 7 de agosto, un mercado y viviendas. En la actualidad, se encuentra en una zona altamente vulnerable, situación que ha favorecido a su deterioro constante. Sería excelente la idea que tienen, porque en este sitio hay demasiada delincuencia, bastante robo, al menos en la noche. Este es un sitio que nadie puede pasar. Excelente idea para que puedan los niños jugar, vengan a hacer deporte las personas. Sí, estoy de acuerdo. Así también la mansión campestre se encuentra en desuso, perdiendo la opción de ser un edificio activador de la zona. Por ello, la Municipalidad de Lima, a través de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, EMI Lima, busca la recuperación de la Plazuela Presa en el distrito del Rímac. El proyecto plantea la recuperación del espacio público con la implementación del equipamiento inmobiliario urbano, conformado por bancas, pérgola y tachos de basura, la rehabilitación de pistas y veredas, el mejoramiento del alumbrado público, arborización con plantas de ceibos y riego tecnificado, así como la recuperación del patrimonio arquitectónico, ambiente urbano monumental, que permitan a los vecinos desarrollar actividades de esparcimiento, recreacionales, sociales y culturales en condiciones seguras y adecuadas, para que identifiquen sus espacios públicos como parte de su vida diaria. Este proyecto contribuirá a convertir a la Plazuela Presa en un lugar amigable y turístico. Además, hacer de Lima una ciudad para todos.